Guatevisión presenta hoy en Un Show con Tuti. Si es un papá el que fue asesinado, se pierde esa seguridad de... Porque también puedes llegar a experimentar culpa y decir, ¿por qué lo dejé salir? Muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a Un Show con Tuti. Un gusto estar con ustedes una vez más, llegando hasta sus hogares con temas que ojalá nos sirvan mucho, sobre todo como sociedad en Guatemala. El día de hoy, queridos amigos, queremos compartir con ustedes un tema muy importante: cómo enfrentar el asesinato de un ser querido. Esto estaremos tratando hoy a lo largo de nuestro programa y desde ya, bienvenidos. Así es, amigos, hoy un tema que es muy doloroso para la sociedad en general. Estoy segura que todos hemos tenido de alguna manera cercana asesinatos en nuestra familia, en nuestros amigos, personas cercanas que conocemos. Lo hemos escuchado muchísimo, por supuesto. Hay algunas cifras que me gustaría, antes de empezar el programa, compartir con todos ustedes para que veamos un poquito, porque realmente estas son cifras aproximadas, la dimensión de lo que causa un asesinato cuando se le quita la vida a alguien. En Guatemala se sabe que aproximadamente son de 17 a 20 personas que fallecen, que son asesinadas por día, que mueren en un hecho violento. Cada una de estas personas asesinadas tiene un promedio, digamos, de 5 personas en su núcleo familiar y además 10 familiares cercanos en total. Digamos que más o menos serán 10 personas entre esposa, hijos, esposo, papás que se ven afectadas por este hecho. En un mes se registra un promedio entonces de 450 asesinatos, 500 asesinatos, lo cual afectará directamente, hacemos otra vez un promedio de unas 4.500 personas, esto en un mes. En un año podríamos decir entonces que la suma de 6.000 personas fallecidas más o menos afectarían a un promedio de 60.000 guatemaltecos, si nos seguimos basando en esta misma lógica, que no solamente sufren el dolor de la pérdida, sino que también en la gran mayoría de casos padecen las repercusiones económicas y muchas otras que hoy estaremos comentando con ustedes en este programa. ¿Cómo enfrentar un asesinato? Con mucho cariño hacemos este programa para las personas que están atravesando un momento tan doloroso como esta pérdida tan repentina, tan violenta que se puede sufrir en ese país. Específicamente nos vamos a centrar obviamente en Guatemala. Para hablar del tema me da mucho gusto tener a personas que han trabajado este tema, que acompañan a las personas en este proceso de duelo, que conocen del tema. Primero me da mucho gusto presentarles y que me va a acompañar durante todo el programa a Susi Mejía. Ella es coach, life coach. Gracias, Susi, por estar con nosotros, entre muchas otras profesiones que tú tienes. ¿Cómo estás? Gracias, Tuti, muy bien. Qué bueno que podamos tener este espacio para poder hablar de un tema que no se oye mucho. Me refiero en cuanto al acompañamiento. Claro. Se oyen de las cifras, de las estadísticas, pero no de cómo atravesar este proceso. Claro, y es que hablamos mucho de precisamente de las muertes y qué barbaridad, y eso por supuesto es un tema que ojalá y todos los días se tratara para ver cómo se resuelve eso. Pero todo lo que queda es lo que se queda en el aire y no se le presta atención. Susi, me decías que además de todas estas pérdidas que hablábamos por parte de los familiares, los que nos quedamos, también las emociones, las esperanzas, todo eso se pierde también. Así es, cuando se tiene la pérdida de un ser querido, de un familiar, no se pierde únicamente el ser querido, sino hay muchas otras cosas que están alrededor. Por ejemplo, se pierde estabilidad muchas veces financiera, especialmente si es un papá el que fue asesinado, se pierde esa seguridad de protección también, si fue una madre o un padre, se pierde esperanza, se pierde futuro. Si es un padre, se pierde también pasado, experiencias, vivencias, y se pierde también, si es un esposo, se pierde ese sueño de futuro, de poder convivir y de crecer juntos con sus hijos, así que se pierden muchas cosas. El punto que hoy nos estamos centrando es el hecho violento, ¿cierto? Es diferente y eso es lo que queremos también un poquito discutir, que una persona que lleva un proceso, a lo mejor que tiene una enfermedad
y fallece es muy diferente a que de repente le quiten la vida a una persona que posiblemente tenga mucho más que vivir. Y por eso también me da mucho gusto tuvimos la oportunidad de entrevistar a Mari Carmen. Mari Carmen, ella es una conferencista internacional, escritora y también se le llama gurú en coaching tanatológico y de vida. Mari Carmen, ella es mexicana, estuvo recientemente en Guatemala, va a seguir acompañándonos, trabaja con Susi muy de cerca, así que te quiero dar la bienvenida, Mari Carmen, a nuestro programa y agradecerte el haber estado con nosotros. Quisiera que tú nos apoyaras un poco en el tema de cuál es esa diferencia entre una muerte súbita, violenta, versus una muerte que de alguna manera ya la podemos prever. Por favor. Hola Tuti, buen día. Un saludo a todo tu auditorio. Bien, la gran diferencia entre un duelo por muerte natural o, aunque sea por una enfermedad larga y un hecho violento, radica principalmente en la intensidad que se viven en las emociones. Ante una muerte natural o esperada, bueno, se puede vivir un duelo anticipado. Cuando una muerte es inesperada y si aparte de esto es violenta, se aunan otros sentimientos que no pueden ser o no son agradables para un ser humano, como una gran frustración, un gran enojo, aunque el enojo es una característica natural del proceso de duelo. Cuando es por una muerte violenta, esto se crece. La persona se siente muy enojada con las personas que atentaron contra la vida de ese ser querido, muy enojada con Dios, si crees en Dios, muy enojada quizá hasta con la persona que falleció, porque también puedes llegar a experimentar culpa y decir, ¿por qué lo dejé salir? Si no hubiera salido, si se hubiera quedado, si hubiera hecho. Entonces hay muchos sentimientos ahí que no son agradables. Es la duración. Quizá el periodo del proceso de duelo sea más largo, quizá requieras de más tiempo, pero la gran recomendación es experimenta tus sentimientos, siéntelos, deja que fluyan, pero reitero, de manera asertiva. ¿A qué nos referimos, Susi, con de manera asertiva? ¿Cómo se maneja un enojo, una culpa? ¿Cómo se manejan todos estos sentimientos que hablaba Mari Carmen? Y que si tú tienes algo más que agregar, por favor, hazlo, claro, para entenderlos y para poder ir guiando un poquito a cómo manejar esos sentimientos. Básicamente se refiere a que primero estamos en una cultura donde mostrar muchas veces las emociones no ha sido tan válido o no es tan aceptable. Por ejemplo, en los hombres es no llores, claro, o él es el que tiene que ser la fuerza de la familia, o en el caso de las mujeres es tienes que seguir luchando para el resto de tus hijos. Entonces, la misma sociedad o el mismo núcleo o los mismos que están alrededor nuestro nos van dando ciertos mensajes que de alguna manera nos los aceptamos. A lo que se refiere Mari Carmen es vivir esas emociones asertivamente, es entender primero que las voy a vivir. Y que está bien. Y que es válido vivirlas. Y especialmente en los hechos de violencia, esa emoción, o diría yo ese sentimiento, ¿verdad? Porque es más profundo, de enojo, de frustración, de culpa. Y yo creo que no es solo con el entorno, muchas veces con el mismo país y como decía Mari Carmen, claro, con Dios mismo o conmigo mismo, de decir, le hubiera dicho que no le hubiera dado permiso, o si él no hubiera estado trabajando para ayudarnos. Hay muchas cosas ahí, entonces se refiere a vivir esos sentimientos y a entender que son válidos y también a buscar ayuda, que creo que ese es un factor muy importante, el buscar ayuda para sobrepasar esos sentimientos. Las reacciones que vemos en los diferentes tipos de dolor, cada uno es diferente, son personas, somos mundos diferentes y hay distintas formas de encararlo. ¿Cuáles son las más comunes para entendernos también un poco más y entender a lo mejor a la hora que queramos acompañar a alguien cuál es ese proceso, Susi? Claro, buen punto. Importante es entender que si es un hecho violento, una de las emociones más fuertes va a ser, por supuesto, el enojo, la ira, el rencor. Y podríamos decir que hay antídotos, pero jamás vamos a forzar a una persona a decirle usted debe de perdonar. Y a veces, voy a decir esta palabra, por ignorancia queremos acompañar a alguien y decirle, mire, pero usted debe perdonar a esa persona.
es importante dejar que esta persona viva su proceso. Lo descubra por sí que mismo. sienta Claro. y que experimente inclusive ese enojo, ese dolor, ese rencor, que es parte de la naturaleza del ser humano cuando algo le ha sido arrebatado, especialmente de una manera violenta. ¿Hasta qué punto? Perdón que pregunte, pero yo Claro. sé también que muchas veces este dolor puede prolongarse demasiado. Claro. Lo digo así con todo respeto. A lo que me refiero es que puede ya derivar a un proceso depresivo. Digamos que son 2 años, digamos que son 5 años, digamos que son 11. Conozco una persona que lleva más o menos esa cantidad de tiempo llorando a su mamá todavía. ¿Hasta dónde decimos, ok, ya esta persona necesita un acompañamiento diferente o un enfoque diferente y ya no está bien que tenga este proceso de aislamiento por tanto tiempo? Nosotros en coaching tanatológico, que estudia por supuesto la muerte y la vida, decimos que hay que acompañar pero también empujar. Okay. Hay un proceso aproximadamente de 6 meses que es diferente también de acuerdo a las creencias y a la forma de manejar cada quien sus procesos. Pero si vemos que la persona luego de 1 año sigue en ese mismo proceso, creo que sí es importante el ir y buscar una ayuda profesional. Hay escuelas que dicen que de 1 a 3 años es un proceso de duelo aceptable y que luego de 3 años en adelante se vuelve un duelo patológico donde se requiere ayuda profesional de un psicólogo, un psiquiatra. Pero si nosotros como familia o seres queridos queremos acompañar a alguien, es permitir que experimente esa primera etapa de negación, de dolor, de enojo, y apoyarle en otras actividades que quizás ella no o esa persona no puede hacer, y luego de eso sugerirle, pero nunca obligarle a que vaya y busque ayuda. Gracias, Susi. Te quedas con nosotros todo el programa. Tenemos que hacer la primera pausa. Por favor, amigos, sigan con nosotros. Hoy estamos hablando de cómo enfrentar un asesinato. Estamos hablando específicamente de los que nos quedamos, de cómo manejamos, de cómo procesamos un hecho tan doloroso como el perder violentamente a un ser querido. Vamos a la pausa y volvemos con más. Al volver. Me aparté un lugar solo en la iglesia porque tenía ganas de llorar. Y él me vio y solo llegó y me abrazó. Lo que nunca hay que decir es lo siento, porque realmente no lo sentimos.